La maestra Juanita González Lamus es líder de soluciones basadas en la naturaleza para adaptación en The Nature Conservancy, TNC, de Colombia. Juanita González es ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con maestría en medio ambiente, con énfasis en cambio climático de la Universidad de Melbourne. Lleva más de 10 años trabajando el tema de cambio climático, principalmente en adaptación, con entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, de Colombia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, y The Nature Conservancy, TNC. Su trabajo actual consiste en coordinar diferentes proyectos, principalmente bajo el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, y brindar acompañamiento técnico a diferentes iniciativas en Colombia y Latinoamérica. Ha aportado como autora en publicaciones como la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia, ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Guía de Adaptación Basada en Ecosistemas de Colombia y la Guía de Adaptación Basada en Ecosistemas y Fondos de Agua. Nos congratulamos por tener a la maestra Juanita. Adelante, tiene la palabra. Hola a todos, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar acompañándolos en este foro. Voy entonces a compartir mi presentación, mi pantalla, para hacer la presentación. Quisiera confirmar, ya la están viendo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo voy a estar comentándoles y compartiendo mi conocimiento sobre el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, y pues en este caso enfocado en el sector forestal. Básicamente voy a hablar un poco sobre el enfoque primero, de dónde nace, en qué consiste, qué criterios tiene, etcétera. Y después algunos ejemplos de medidas de adaptación basada en ecosistemas en el sector forestal. Contarles un caso de éxito de un proyecto en el que estuve involucrada en Colombia bajo este enfoque, y algunas plataformas que pueden acceder para quienes quieran ampliar su conocimiento en estos temas. Entonces, iniciando por el tema de la adaptación basada en ecosistemas, este es un término y un enfoque que, digamos, apareció o empezó a utilizarse desde el 2008. Varios países los comenzaron a incluir en sus textos de negociación, y sobre todo en la COP14 en Polonia, pero ya fue después en 2009 en la Convención de Biodiversidad, de Diversidad Biológica, cuando, digamos, oficialmente se definió y como tal. Y aquí les muestro la definición, que de hecho ya Margarita la mencionó. Esta es la definición oficial, que es el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia que ayude a las personas a adaptarse al cambio climático. Y aquí, como ven en esta definición, hay unas frases que resalto y que vale la pena tener en mente para entender que hay tres elementos claves que tiene este enfoque, y uno es que debe hacer uso de, como dice, de los ecosistemas o de sus servicios y la biodiversidad, que tiene que ayudar a las personas a que se adapten, y que además debe estar pensado como parte de una estrategia más amplia de adaptación. Y les muestro acá entonces esos tres elementos que les acabo de mencionar, y qué criterios, digamos, entonces tiene la adaptación basada en ecosistemas, para uno un poco entender qué sí es adaptación basada en ecosistemas y qué no. Entonces, básicamente son cualquier acción o proyecto o programa que desarrollemos que tenga en cuenta estos elementos y estos criterios, que todo esto definido por los Friends of EBA, por los amigos de la adaptación basada en ecosistemas, que es un grupo de más de 60 organizaciones a nivel internacional que han venido trabajando en definir mejor este enfoque y este concepto. Entonces, uno de los criterios, como ven, es que se reduzcan las vulnerabilidades sociales y ambientales, que genere beneficios sociales, que obviamente hayan acciones que restauren, mantengan o mejoren la salud de los ecosistemas,
que apoye, o sea, apoyada por políticas y que además promueva gobernanza y fortalezca capacidades. ¿Sí? Entonces, a veces cuando pensamos en la adaptación basada en ecosistemas, nos quedamos solo en el tercer criterio, que es que nos imaginamos que debe haber acciones que restauran y mejoran la salud de los ecosistemas, pero como ven, tiene que estar acompañado de otros, que implica reducir vulnerabilidades, generar beneficios sociales, ¿sí? Que haya una articulación con instrumentos de política, que haya, que se promueva gobernanza y las capacidades de las comunidades. Y diciendo esto y teniendo en cuenta estos criterios, entonces la adaptación basada en ecosistemas no es business as usual, ¿sí? No es el enfoque tradicional de conservación o de desarrollo que usualmente hemos implementado, sino este es un concepto que está centrado en adaptar al cambio climático y adaptar a las personas. De hecho, es un concepto que está muy centrado, digamos, muy antropocéntrico, porque básicamente queremos, obviamente, que los ecosistemas estén saludables y sanos, y nos interesa muchísimo eso, pero nos interesa con el fin que las comunidades y las personas podamos adaptarnos al clima. Obviamente, porque sea un enfoque que es de ecosistemas, no quiere decir que entonces no tengamos en cuenta las personas, sino, como les digo, está pensado justamente en que los ecosistemas sean nuestros aliados para adaptarnos. Entonces, involucra muchos métodos y enfoques participativos y en los que también se involucran las comunidades. Y esto un poquito teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, que no es ese business as usual o ese típico enfoque de conservación tradicional, no me voy a detener aquí en el detalle, pero básicamente existen diferencias entre los proyectos que tienen un enfoque de adaptación basada en ecosistemas o un enfoque tradicional de conservación. Entonces, básicamente los proyectos que tienen el enfoque de ABE, de adaptación basada en ecosistemas, están centrados en adaptar a la gente, aunque se generan cobeneficios para la naturaleza, como les decía, sin duda son bastante importantes y relevantes los ecosistemas, pero digamos que los proyectos de conservación tradicional es lo contrario, digamos que hay un interés particular de un tema de conservación más de biodiversidad que digamos que de adaptar una comunidad. Y además, pues los proyectos de adaptación basada en ecosistemas requieren análisis de vulnerabilidad y riesgos a clima, ¿sí? Previamente para poder tomar las decisiones. Se priorizan y se definen las medidas de adaptación basado en esas vulnerabilidades y esos riesgos que se identifican, mientras que en los proyectos de conservación tradicional no es necesario esto, no se toman o no se definen las acciones de conservación con base en análisis de clima, sino normalmente es más con análisis de acuerdo a temas de importancia ecosistémica o de biodiversidad, de otro tipo de análisis. Ambos enfoques, obviamente, o ambos tipos de proyectos ayudan a restaurar, a mantener y mejorar la salud de los ecosistemas, pero como les muestro acá, tienen sus diferencias y por eso a veces es tan delgada esa línea donde hay personas que piensan que porque están restaurando un ecosistema, entonces ya están haciendo adaptación basada en ecosistemas y recuerden que no, hay otros criterios que también debe generar beneficios sociales, que debe estar apoyado por políticas, generar gobernanza y fortalecimiento de capacidades, y estos otros tres criterios no necesariamente están involucrados en los proyectos de conservación tradicional. Digamos, sí, los proyectos de conservación generan sin duda beneficios sociales, pero los otros criterios pues no necesariamente, digamos, tienen que involucrarse. Esto como para tener en cuenta un poquito estas diferencias. Otro tema importante en la adaptación basada en ecosistemas es que obviamente todos reconocemos que la resiliencia humana depende mucho de la salud de los ecosistemas. Sin embargo, tenemos que ser claros que aunque los ecosistemas estén muy bien y muy saludables, por sí solos no van a garantizar que por completo la adaptación a cualquier impacto a cambio climático, ¿sí? Entonces podemos tener igual ecosistemas muy saludables, pero igual ver que también ocurran impactos de cambio climático, ¿sí? Entonces esto no quiere decir que los ecosistemas no
estén funcionando bien, sino que igual la adaptación basada en ecosistemas reconoce que requerimos soluciones complementarias. Y por eso, si recuerdan en el concepto cuando se los leí, pues decía que la adaptación basada en ecosistemas hace parte de una estrategia de adaptación más amplia, y es porque se reconoce que se requieren soluciones complementarias basadas en ingeniería, en tecnología, en comunidades, en infraestructura, en información, etcétera. Otro tema importante también es que los mismos ecosistemas se ven afectados por el cambio climático, ¿sí? Entonces no podemos solo pensar que ellos por sí solos van a asegurar todo lo que necesitamos para los impactos que vengan del cambio climático, pues hay unos límites ecológicos para ellos mismos, ¿sí? Entonces también muchos ecosistemas se pueden ver afectados y hasta, digamos, cambiar o colapsar por el aumento de la temperatura y por los cambios que se vayan a dar con los cambios, con el cambio climático. Entonces también esto es importante reconocerlo. Por ejemplo, acá hay una foto de un arrecife de coral y por ejemplo ya estamos viendo cómo los arrecifes de coral con el aumento de la temperatura del agua están viéndose afectados, están cambiando, están teniendo problemas de blanqueamiento y digamos todo esto hace que tengamos también que tener presente a la hora de diseñar medidas de adaptación basada en ecosistemas, que los ecosistemas también se afectan y pueden cambiar, o los páramos en alta montaña, por ejemplo, acá en Colombia, los páramos cada vez van subiendo más, ¿sí? Porque se va calentando más el clima, ellos necesitan condiciones más frías, pero seguramente nuestros páramos van a estar cambiando y todo eso lo tenemos que tener también en consideración en la adaptación basada en ecosistemas. Pero sin duda, pues lo que busca este enfoque y es reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Yo acá traigo esta figura donde se muestra cómo se entiende el riesgo en el IPCC a partir en función de los peligros, la vulnerabilidad y la exposición, y cómo, pues claro, tratar de reducir los peligros, no, o sea, es algo que se van a generar, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, ¿sí? Mayor o menor precipitación en algunas zonas. La exposición también es algo bastante complejo porque pues todos los elementos que tengamos expuestos a esos peligros es muy costoso, ¿no? Moverlos para que ya no estén afectados por mareadas ciclónicas o por inundaciones, etcétera, pero sí podemos trabajar en reducir la vulnerabilidad y por tanto esto haría que reduzcamos el riesgo. Y básicamente nuestros ecosistemas nos ayudan a reducir la vulnerabilidad en esos dos componentes que la vulnerabilidad tiene o por la que normalmente lo analizamos, que es la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Entonces podemos ayudar con las acciones de adaptación basada en ecosistemas a reducir esa susceptibilidad al daño y también aumentar la capacidad de respuesta de las comunidades. Y aquí un poquito pensando en la adaptación basada en ecosistemas, concretamente en ecosistemas forestales, que es lo que nos tiene aquí en este foro. Y claro, los ecosistemas forestales y en general todos los ecosistemas, como sabemos, proveen diferentes tipos de servicios ecosistémicos, los de aprovisionamiento, los de regulación o soporte y servicios culturales. En el caso de los ecosistemas forestales, pues en términos de adaptación, los servicios de aprovisionamiento pues nos ayudan a proporcionar todos esos recursos materiales que las personas y las comunidades necesitan para tener unos medios de vida más resilientes al clima, ¿sí? Desde alimentos, madera, forrajes, medicinas, utensilios, etcétera. Y también por ejemplo, los servicios de regulación y soporte que prestan estos ecosistemas forestales son claves para proteger los sistemas naturales y sociales contra impactos potenciales que se puedan dar por eventos extremos, ¿verdad? O por cambios en el clima, y también para apoyar esos medios de vida que sean resilientes. Entonces, pues nuestros ecosistemas forestales nos ayudan en la regulación
calidad del aire, también en la regulación del clima, en el control de la erosión, temas de polinización, etcétera. Y los servicios culturales también son claves y son también servicios que prestan nuestros ecosistemas forestales, y todos estos pueden ayudar a mejorar también esa capacidad adaptativa que tanto nos importa, pues porque pueden ayudar a proporcionar oportunidades alternativas a los medios de vida o contribuir al aprendizaje, al temas de salud, de información, etcétera, o temas de recreación, de turismo, etcétera. Todos estos, entonces, servicios que nos prestan nuestros ecosistemas forestales, por tanto, nos ayudan a reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. Por esto es clave, digamos, implementar medidas bajo este enfoque en este sector. Algunos beneficios de la adaptación basada en ecosistemas, y digamos así por resumirlos en 3 grandes conjuntos. Uno es que ayudan a garantizar que los servicios ecosistémicos de los que las comunidades dependen pues perduren, se mantengan. Otro es que ayuda a proteger también a las comunidades de potenciales impactos, como les decía yo, en el caso de algunos servicios de regulación o soporte. Y también crean nuevas oportunidades de medios de vida, o ayudan a mantener algunos medios de vida que puedan verse amenazados por eventos climáticos. Pasando a algunos ejemplos de medidas de adaptación basada en ecosistemas en el sector forestal, por ejemplo, la restauración de los manglares para reducir impactos de marejadas ciclónicas, la intrusión salina o la erosión costera, la restauración de bosques de montaña o ladera para reducir deslizamientos de tierra o regular flujo del agua, ¿sí? Mejorar la dinámica hidrológica de las cuencas, los sistemas silvopastoriles, por ejemplo, que pueden ayudar a la regulación de microclimas, provisión de forrajes, mejorar y mantener la producción en épocas de sequía, por ejemplo. La restauración de humedales interiores continentales para amortiguar inundaciones y sequías nos puede ayudar a mantener la calidad y el flujo del agua y la reproducción, por ejemplo, de los peces, mantener el hábitat, y con esto me refiero, por ejemplo, mantener los bosques en estas zonas inundables, ¿no? O la vegetación también en estas áreas de humedales, bastante importante y relevante. Ahora paso a contarles muy rápidamente, y bueno, de manera muy resumida, un caso de éxito de un proyecto de adaptación basada en ecosistemas que tuvimos en Colombia, en la cuenca del río Magdalena, específicamente en las planicies inundables, y que trabajó TNC junto con el gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente y también el IDEAM y la Fundación ALMA, con apoyo de la Iniciativa Internacional del Clima. Entonces, primero tuvimos toda una fase de análisis de vulnerabilidad y riesgo, en el que se hicieron tanto análisis participativos con las comunidades, muy locales, en los humedales que se trabajaron, pero también análisis más a escala amplia de paisaje y de cuenca, con modelamiento hidrológico y análisis espacial. Se hizo después, a partir de la identificación de esas vulnerabilidades, una identificación de posibles medidas de adaptación, lo que se hizo de manera participativa con las comunidades y con un enfoque de género. Como ven acá es una foto solo de mujeres, tratamos de dividir hombres y mujeres para tener y conocer las opiniones de ambos grupos, sobre todo en estas comunidades, digamos, donde las mujeres a veces no participan mucho o no se animan frente a los hombres a hablar de la misma forma. Hicimos también después un ejercicio de priorización de las medidas multicriterio, tuvimos en cuenta la comunidad, tuvimos en cuenta lo que los técnicos también recomendaban, unos resultados de un análisis costo-beneficio que se hizo de las medidas y también del análisis hidrológico de estas. Y acá les cuento algunas de las medidas que se implementaron, algunas de estas relacionadas con el sector forestal, como ven, restauración de bosques riparios, sistemas silvopastoriles, la declaratoria de estas zonas como áreas protegidas, justamente para proteger los bosques y estos cuerpos de agua, la formación de grupos guardaciénagas, donde estas comunidades podían tener sus viveros comunitarios y a partir de ellos vender plántulas, semillas a diferentes actores en estas zonas y también sus servicios como restauradores.
patios productivos resilientes o huertas, que también hicimos, pesca sostenible, redes de conocimiento y algunos ejercicios pilotos piscícolas con jaulones y especies nativas. Y también tuvimos una fase de monitoreo un poco más relegada. Normalmente esto pasa mucho en los proyectos de adaptación y es un tema que ahorita Margarita mencionó en el tema de monitoreo, que es una de los temas y debilidades que hay en diferentes escalas, pero el monitoreo, digamos, todavía requiere mucho más esfuerzo y recursos, ¿no? Pero digamos, también tuvimos en cuenta monitoreo de las diferentes medidas que les mencioné. Creo que ya se me está acabando el tiempo y justo ya voy terminando esto para compartirles algunas plataformas en las que los invito a unirse para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en temas de adaptación basada en ecosistemas o que quieran compartir iniciativas que ya tengan en estas temáticas. Por ejemplo, con los Friends of EBA, FIBA, o en la comunidad de práctica de adaptación basada en ecosistemas, o en Panorama, adaptationcommunity.net. Bueno, hay también diferentes publicaciones que los invito a visitar y muchísimas gracias a todos. Maestra Juanita, muchas gracias por otra presentación también bastante clara. Vale, que sí quisiera resaltar algo que es de mucha utilidad para la CONAFOR y que en particular para la Gerencia de Bosques y Cambio Climático nos ayuda a transmitir de una mejor manera un mensaje que hemos estado tratando de introducir dentro de la operación de la CONAFOR. Entonces, nos gustó mucho este análisis de diferencias entre AVE y business as usual, conservación o restauración business as usual. Creo que eso nos ayuda muchísimo a transmitir a nuestros colegas de CONAFOR, que muchos nos están viendo en este momento, que si bien prácticamente todo el quehacer de la CONAFOR, prácticamente todo, apoya, ayuda a la adaptación, no es lo mismo decir que entonces una acción de conservación o restauración ya puede llamarse como tal una medida de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Y entonces resalto esta parte de que la AVE, cualquiera de los enfoques, se centra en la gente. Y eso es, si ese mensaje logramos transmitir a todos nuestros compañeros que operan los programas, va a ser súper importante. Es natural que haya una tendencia en la CONAFOR, digamos, por nuestra formación. Yo soy también ingeniero forestal y de las ciencias biológicas forestales, es natural que haya entonces una tendencia a decir conservación por conservar o restaurar por restaurar, que tiene claro su objetivo, que es uno de los objetivos de la CONAFOR, pero cuando hablamos de adaptación, el centro es la gente, ¿no? Y eso creo que es uno de los mensajes más importantes. La otra parte de que requiere un análisis de vulnerabilidad. Afortunadamente tenemos avances ya en la operación de la CONAFOR. Desde hace varios años hemos incluido criterios de adaptación. El Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático que nos presentó la doctora Margarita Caso es un insumo fundamental para nosotros. Recientemente, para las reglas de operación 2022, incluimos y fortalecimos todavía estos criterios en las reglas de operación. Vale, no voy a abundar, pero resalto mucho esos mensajes que son súper relevantes para nosotros.